Buenas noches. Bienvenidos a la línea del miedo. Hoy les contaré una historia que me dejó sin palabras, al igual que lo hará con más de uno de ustedes. Un viaje con la muerte. Mi nombre es Marcela, y lo siguiente que voy a contarte es 100% real. Yo lo viví y lo vi cuando era una adolescente. Actualmente tengo 65 años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Nací y crecí en un ranchito, ubicada en la Huasteca Potosina, en el estado de San Luis Potosí. Para precisar, esto pasó en el Puente de Dios, que está en el municipio de Aquismón. Fue en 1971. Yo tenía 15 años. En ese tiempo, en mi comunidad no había luz. Todo era terracería. Era una comunidad muy pequeña, donde todos nos conocíamos. Muy cerca de mi comunidad hay un río, y más adelante está el Puente de Dios. Al cruzar el río hay otra comunidad que nos queda muy cerca, pero solo cruzando el río, ya que si vas a pie o en carro, tienes que rodear todo y son como 3 horas. En cambio, si solo cruzas el río, llegas en aproximadamente 30 minutos. Así que algunas personas se dedicaban a cruzar en sus lanchas a la gente que trabajaba del otro lado de la comunidad, los que iban solamente al río o los que iban a ver a sus novias. Juan era un señor que se dedicaba a eso, a cruzar a las personas en su lancha. Un día estuvo muy lluvioso, por lo que solo cruzaron 2 personas. Así que Juan y 2 señores más, que al igual que él tenían sus lanchas, decidieron irse temprano a sus casas, ya que la lluvia no parecía que fuera a detenerse. Juan llegó a su casa, comió con su esposa, y cuando acabó de comer, vio que la lluvia había parado y quería regresar a trabajar, por si alguien se le ofrecía cruzar el río. Pero muy pronto iba a oscurecer, por lo que su esposa le dijo que no creía que alguien quisiera cruzar, ya que ese día había estado muy lluvioso y ya era tarde. Aunque no era nada raro que algunas personas le pidieran que los cruzara ya muy noche. Pero esta vez decidió escuchar a su esposa y se quedó en su casa. Descansó, la lluvia paró, se hizo de noche y se fueron a dormir. Estaban dormidos él y su esposa, cuando los despertaron unos golpes en su puerta y gritaron: ¡Juan! 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 Él se levantó y salió a ver quién era. Era un señor, chaparrito con un costal, que le dijo: ¿puedes cruzarme al otro lado del río? Estuve esperando a que dejara de llover y se me hizo noche. Juan no conoció al señor,
pero aceptó, ya que como les conté, no era nada raro que las personas de la otra comunidad vinieran al rancho de nosotros. Y en ese tiempo todo era muy tranquilo. Así que le dijo a su esposa: voy al río a cruzar a una persona. Ahorita regreso. Se fueron caminando y platicando por unos 15 minutos, que era la distancia que hacía de su casa para llegar al río. Juan le dijo: entonces, ¿se te hizo tarde por culpa de la lluvia? Yo me vine temprano a la casa porque pensé que ya nadie iba a cruzar. Y el Señor le respondió: sí, yo llegué por el camino largo y me iba a ir temprano, pero la lluvia me detuvo y se me hizo noche. Así que me dijeron que regresaría más rápido si cruzaba el río. Sí, ahorita lo cruzamos y llega bien rápido. Y así se fueron, platicando, hasta que llegaron al río. Juan desató su lancha, se subió y después se subió el Señor. Cuando se subió, parecía que hubieran subido 5 personas, ya que la lancha se sentía muy pesada. Pero no dijo nada y comenzó a remar. Remaba con mucho esfuerzo, ya que extrañamente la lancha se sentía muy pesada. Pero no le dio importancia. Cuando estaban a punto de llegar a la orilla, Juan se paró, le dio la espalda al Señor para bajarse y jalar la lancha hacia la orilla. En ese momento se escuchó que se cayeron demasiadas monedas a la lancha. Y cuando giró para ver lo que había pasado, ya no había nadie. No estaba el Señor, no había monedas, no había nada. Juan se quedó perplejo. No sabía qué había pasado. ¿Cómo era posible que el Señor hubiera desaparecido? Un escalofrío recorrió todo su cuerpo y volvió a remar hacia atrás. Esta vez, la lancha ya se sentía normal. Llegó a la orilla, se bajó, aseguró su lancha y se fue corriendo sin parar, solo con la luz de la luna, hasta llegar a su casa. Cuando llegó, le contó lo sucedido a su esposa, y ella, al verlo tan pálido, se asustó. No sabían qué hacer, no encontraban explicación a lo que había pasado, por lo que decidieron ponerse a rezar, y después se durmieron. Al día siguiente, Juan no se levantó de su cama. Estaba totalmente desorientado en tiempo, lugar y espacio. No quería comer, no quería hablar. Así pasaron los días y él seguía igual. Por lo que su esposa fue a ver al padre y le comentó lo que había sucedido. El padre decidió hacer una misa en el río. Y recuerdo que mis papás, yo y toda la comunidad fuimos a esa misa a pedir por Juan. Y para que fuera lo que fuera esa cosa que él había cruzado, no volviera y él regresara a ser el mismo de antes. El tiempo pasó
y él no mejoraba. No quiso volver a comer, no dormía, no volvió a hablar y lamentablemente falleció. Jamás supimos qué fue eso que él cruzó al otro lado del río.